Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, una nueva entrega de Enfoques. Hoy empezamos en martes, así es que tenemos nuevo horario todos los martes a partir de las 19:30. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre, quien es analista, agricultor, y sobre todo queremos conversar con él sobre la situación actual del país. Rodrigo, vemos con preocupación lo pasado en la Asamblea, las amenazas de varios sectores, pero también la inactividad o la falta de propuestas del mundo privado. ¿Cómo entender esto cuando es un país que se ve abocado a un posible cambio de gobierno que muchos queremos que no se dé, pero existe un fantasma ahí, o existe el fantasma de la muerte cruzada, o existe el fantasma de nuevos paros y paralizaciones a lo largo del país, o de marchas que pueden generar problemas? ¿Qué debería hacer el sector privado para garantizar que el país trabaje, avance y produzca? A ver, aquí yo creo que hay una combinación de factores. Grato estar contigo, Claudio, hoy día, con todos los televidentes y quienes nos van a seguir en redes sociales. Tú hablas mucho de fantasmas. La mejor forma de combatir fantasmas es cuando te dicen que el cuco está en el armario. Hay que abrir el armario y prender la luz y ver qué encontramos. Y si es que hay algo ahí adentro, pues va a quedar evidencia qué es lo que hay. Y yo creo que eso es lo que el sector privado debe plantearse. Es decir, ya basta. Abramos los armarios, prendamos las luces y transparentemos lo más posible. Y digo lo más posible porque no necesariamente todo va a quedar, todo se puede hacer de golpe, pero el gobierno también tiene que hacer lo mismo. Si es que hay cuestionamientos y hay dudas, primero, qué bueno que el presidente Lasso haya cambiado de ministro de gobierno y tengamos ahora un ministro de gobierno que está dando la cara. Y está dando la cara con experiencia política y con un discurso claro y contundente. Pero se presenta a abrir puertas, a prender luces. Y el presidente creo que debe reforzar esa posición que tiene el ministro Cucalón para que la ciudadanía esté tranquila. La inestabilidad política en el Ecuador parece que fuera una costumbre ya. Sí, y eso es lo que si es una costumbre y es una permanencia, tenemos que aprender a ir más allá de eso, pues. Pero o sea, que eso los políticos se maten, por decirlo así, o que los políticos discutan, debatan, pero que el país funcione. No, y como tú lo dices, si quieren que se maten, no hay problema, pero que le dejen al resto trabajar, así como son las peleas de lucha libre, de box, donde está el Chito Vera, les ponen en un ring, y hay adentro que se maten. Y el resto, los que quieren disfrutan del show y los que quieren siguen trabajando. Y yo creo que ahí es donde el rol del sector privado es fundamental. El gobierno debería darnos reglas claras y estables. Si no lo puede hacer, simplemente no dé nada, pero deje trabajar al resto. Tenemos un Ecuador que desde el año 2003, cuando comenzó, ahí fue el proceso de Lucio, luego vino la caída de Maguad, pero en el 2000 entramos a dolarización. Le abrimos las puertas al mundo de tener una economía bastante predecible y estable con una moneda sólida. Sin embargo, la única inversión extranjera directa importante desde el 2000 al 2023 ha sido el oleoducto de crudos pesados. ¿Quién implementó el oleoducto de crudos pesados? Sin ninguna ley de APPs, por cierto. Fue el sector privado que le dijo, señores gobierno, les planteamos algo. No se metan ustedes en esto. Les damos construyendo, les damos operando y les damos transfiriendo en 20 años. O sea, usted no haga nada, nosotros ponemos todo
y el oleoducto funciona y funciona bastante bien. ¿Por qué no hacer eso en otros sectores de la economía? No Sí, le pero ¿por qué tengamos sin una miedo. iniciativa de este tipo que remonta al 2002, o sea, la época de Gustavo Noboa, cae Mahuad en el 2000, nos dolarizamos y se genera el oleoducto de crudos pesados. Después viene Gutiérrez 2003 y todo lo que la historia conocida para todos. Pero ¿cómo lograr entender que este ejemplo que pone Rodrigo con mucha asertividad no se haya convertido en el ejemplo para hacer más inversiones y que sigamos esperando que el Estado o nos genere leyes o decida o invierta o nos contrate? Claudia, lo que pasa es que el sector privado tiene una codependencia tóxica con el gobierno. Entonces, espera que, ¿qué es lo que pasa? Y esto fue fomentado mucho en ese periodo extenso con un presidente que hasta está con prohibición de regresar al país. Pero esa situación, esa codependencia, y me atrevo a decirla tóxica, hacía que las empresas fundamentalmente estén más preocupadas de cómo pasan los procesos de contratación pública que de ver los procesos de alianzas estratégicas entre privados para proponer soluciones al gobierno. Entonces, ahí estábamos, había que ver qué sale de contrataciones, qué viene, si es que es para alimentación, si es que es para provisión de servicios, para construcción de vías, para hidroeléctricas, para lo que sea. Pero papá gobierno era el que contrataba, papá gobierno era el que movía la economía. Cuando, y tú bien lo has mencionado, en la época de Gustavo Noboa, precisamente se concesionaron vías. Y para quienes nos escuchan en la zona de Guayaquil-Machala, por ejemplo, esa carretera tenía manchas de pavimento, porque no es que tenía pocos huecos, tenía unas manchitas con pavimento. Se concesionó las vías y quienes transitaban por esas vías les salía regalado el viaje pagando el peaje, porque ya no tenían que pagar llantas por cada viaje, amortiguadores, suspensión, dirección y destrucción de los vehículos. Entonces, esa lógica es la que mueve la economía, así funciona el mundo. Y para dar un ejemplo más, y que he sido criticado, ¿cómo mencionas al Perú? Por favor, el Perú en la época de Fujimori le dijo, economía se va a mover en estos andariveles y la política, como toda política latinoamericana o mundial, ya veremos por cómo se mueve. Pero el andarivel de la economía ha permitido que el Perú, en la crisis política tan profunda que ha vivido los últimos 5 o 6 años, porque no es de los últimos meses. La gravísima en los últimos meses, la gravísima en los últimos meses. Que ya es gravísima, creo yo. Sí, porque han cambiado presidentes en los últimos años con locura. Y el riesgo país, como dice, se mantiene, o sea, no es que se dispara. Pero llegamos a un riesgo país de menos de 200 puntos. ¿Y qué significa riesgo país? Las garantías, la confianza que el país emite al mundo sobre prestarle dinero, darle financiamiento, atraer inversiones, y esto también se vincula a atraer turismo. Con toda la crisis del Perú está así. Aquí se anuncian manifestaciones o movilizaciones, que todo el mundo está esperando movilizaciones a la usanza del señor Issa, que han terminado en casi 2,000 millones de dólares entre octubre del 19 y junio del 22. Ya el riesgo país que estábamos medio recuperándonos ya se volvió casi a 2,000 puntos referenciales. Estamos ya superados los 1,900. Sí, sumados lo de ISA, sumado la actuación de la Asamblea Nacional el día sábado, fue lo que acabó de disparar. Lo de la Asamblea Nacional ya es preocupante porque previo a esto ya había pronunciamientos internacionales con respecto a la incertidumbre de que el presidente culmine su mandato. Ya dejémonos de vainas, no estamos para muertes cruzadas. La inestabilidad política en un país que tiene una relación tóxica, sector público, sector privado, que además, cuando hablamos de relaciones tóxicas, creemos que son maravillosas hasta que alguien nos hace ver lo tóxico que es la relación. Esa relación es la que hace que el riesgo país ante cualquier modificación menor en lo político, la economía se paralice, se inestabilice o genere incertidumbre. Entonces, ahí también yo sí creo que aunque sea un poco, y me río porque
Hace unas semanas me decían que sueño en elefantes rosados, y pueden ser elefantes rosados y voladores. Creo que si hay un sector empresarial sólido, consolidado, en vez de estar esperando algo del gobierno, debería sentarse y decirle: ok, señor gobierno, usted por años nos ha dicho que debemos tener una economía más liberal, porque así fueron las campañas, 3 campañas políticas con el actual presidente. Sector privado debería decirle: ok, tenemos un problema en desnutrición crónica infantil. Esta es la propuesta que le hacemos. Usted no meta plata, pero nosotros hacemos un plan de educación a madres, a niños y a escuelas. Tenemos un problema en mantenimiento vial. Aquí están las propuestas de cómo poder hacer un mantenimiento vial a través de peajes que pague quien usa. A ver, ¿qué espera el empresariado para hacerlo, para tomar esta decisión y la relación tóxica llegar a un fin y más bien ser una relación en donde el lado privado proponga, invierta y garantice que el país funcione? ¿A quién le interesa más que el lado privado? Bueno, a todos los ecuatorianos, la verdad, pero en teoría ellos tienen mayor interés. Cuando tienes una relación tóxica, la una parte indirectamente está por sobre la otra parte. Entonces aquí lo que el sector privado está esperando es que el gobierno nos diga qué hacer. Hace una semana atrás precisamente me decían: es que el gobierno tiene que hacer una campaña de cómo nos perjudican los paros. Y en plena entrevista les dije: ¿y a cuenta de qué el gobierno tiene que hacer algo? Redes sociales, empresarios, gremios, ciudadanos. Comentemos el daño que nos causan los paros y hagámoslo a cuenta de nuestra. A través de estos aparatitos, hay creo que más aparatos inteligentes en el Ecuador que nada. Que habitantes. Utilicémoslos y que el servicio de rentas internas solamente busque a los influencers que quiere ver cómo les cobra más impuestos. O sea, también ese es el otro tema, ¿no? O sea, tenemos un gobierno liberal que está buscando cómo cobrar más impuestos. No me cuadra, pero esa es otra historia. Sí, pero es otra historia, pero al mismo tiempo, cuando tenemos este dato que yo decía fantasmas y Rodrigo dice hay que prender la luz, abrir el closet y sacar los fantasmas, o ver los fantasmas si son reales o ficticios, ¿cómo enfrentar la incertidumbre? Mañana es 8 de marzo, se llama a movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, pero ya todo el mundo dice va a haber paro. Y de pronto las empresas deciden no trabajar porque tal vez va a haber paro, y así empezamos a parar al país. Porque hay un problema. La experiencia crea ciencia. Y esa experiencia popular de que cuando se anuncian manifestaciones terminamos en paros combativos, nos ha generado miedos. Y hemos visto, y aquí voy a topar, no es un gobierno, ya octubre del 19, veíamos cómo se movilizaban camiones repletos de gente que venían a Quito y los militares hacían prácticamente calles de honor en los peajes y en los desvíos en las carreteras. En junio del 22 se anticipó los problemas de varias formas, inclusive anunciando que ya estaban tomándose ciertas zonas de Quito y que estaban distribuidos, porque además el ataque es a Quito, ¿no? Que por favor tengamos previstos corredores viales para alimentos, medicinas, combustibles. El caso de Cuenca, se quedaron sin oxígeno y Fuerzas Armadas tuvo que estar muy pausado, porque para rematar, si le quitan el oxígeno a los ciudadanos, si no les permiten que las medicinas accedan, si los alimentos que llegan a 3, 4 veces el precio, los derechos humanos calladitos andan. Sí, pero a eso iba a ir. Quienes en momento dado, en octubre del 19, y tuvieron una intervención importante para evitar vandalismos, fueron sancionados. Entonces, los malos es la fuerza que defiende la ciudad y los buenos son los que atacan a las ciudades. Entonces, ¿dónde estamos? Y por eso es que los militares o la fuerza policial tienen miedo de actuar. Un ministro de gobierno fue el ministro Carrillo, el ministro del Interior, como lo queramos llamarlo, de la policía, dejó su cargo fundamentalmente por las críticas y ahora está yendo a ser sometido a un juicio político por haber actuado y haber evitado vandalismos. Hay una canción viejísima que dice El mundo al revés. No recuerdo la letra, pero te habla justamente de que un ladrón es vigilante y otro es juez, cosas por el estilo.
Creo que estamos viviendo un mundo al revés. No es un tema de redes sociales, no es un tema de un mundo más progresista, es un mundo que está literalmente patas arriba. Tenemos que reempoderar al sector privado. Y regreso. Y ahí hay un tema que también creo que es importante, y con lo que estamos viviendo de la Asamblea. La Asamblea también parece que se le caen ciertos capítulos de los informes, y vemos voy a mencionarlo con nombre, pero el asambleísta Vanegas dice un ratito, la superintendencia tiene un informe reservado aquí, que tenemos que hacerlo público, pero está reservado en este momento, no puedo hablar, no puedo dar los nombres, pero hay empresarios, hay ministros, exministros, consejeros de ese entuerto de participación ciudadana. Tenemos que transparentar las cosas. Y cuando el sector privado propone algo, y que debería ser mucho más proactivo en propuestas de diferentes ámbitos, debería hacerlo. Señor gobierno, por favor, convoque a una licitación para hacer esto, que sea amplia, que sea inclusive una licitación internacional, en donde no solamente esperemos que los nacionales puedan competir, sino tenemos y confiemos en la calidad de nuestros servicios y nuestros productos para competir internacionalmente con lo que pueda venir de fuera, para atacar los problemas del Ecuador. Porque ese es el otro tema. También queremos que papá gobierno no solamente sea el que mueve la iniciativa, sino también nos proteja. Y en esos proteccionismos, y hay que decirlo, también están los amiguis que tratan de ver cómo el proteccionismo ya no es para el sector, sino para mi empresa, para mis compadres, para mis amigos. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso solo se lo hace a través de trabajos abiertos, licitaciones públicas, licitaciones incluso a nivel internacional. No podemos seguir creyendo que el proteccionismo nos va a salvar, porque el proteccionismo genera más peso y más trámites, igualito que, y lo publiqué esta semana, como un ancla con una cadena más larga, que como es la cadena más larga y el ancla, que es la burocracia más pesada, no podemos navegar más allá que en un área muy pequeña, pero en los mares turbulentos que son del mercado internacional, que son de los cambios sociales que hay en el Ecuador y en el mundo, cuando estás anclado a fondo, no te permiten moverte, no te permiten innovar, no te permiten crecer, no te permiten desarrollarte. Ahora, Rodrigo, ¿cuál es la reacción del sector privado, de los gremios de empresas, de los empresarios, cuando Rodrigo Gómez plantea esto? Primero habla de una relación tóxica, que muchos dirán no es cierto, no existe, pero miramos todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo reaccionan y cómo romper eso y ser mucho más proactivos, tomar decisiones por sus propios medios y no esperar al gobierno proteccionista y cuidador de todo? A ver, ¿qué te diré? Algunos me dicen, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Si el gobierno lo que hace es ayudarnos. No, señores, el gobierno no ayuda. El gobierno termina complicando, y no hablo de del anterior o del que vendrá. Los gobiernos tienen que darnos herramientas claras y estables. Nada más. En el caso de gripe aviar, gripe aftosa, brucelosis, marcar las reglas del juego, cómo se debe vacunar y verificar que las normas se estén cumpliendo, pero es responsabilidad del sector privado cumplir con esos objetivos y cumplir con esas cosas. Y menciono el tema sanitario porque está muy a flor de piel el tema de la gripe aviar, pero no dejo de mencionar que la aftosa debería vacunarse 2 veces al año. El año pasado vacunamos una, este año estamos todavía en vilo. El tema de brucelosis en ganado bovino ni siquiera se menciona, y en el 19, hace ya un par de añitos, se habló que había que reestructurar el programa. Ok, que el 20 vino la pandemia, que el 21 no avanzamos, que el 22 se nos complicó, ya estamos en el 23. Estamos esperando demasiado de gobierno cuando el sector privado, a mi criterio, tiene que repensarse y debe reorganizarse y reagruparse. Y si el Comité Empresarial Ecuatoriano hoy en día es una voz que ha aglutinado 170 dirigentes, 130 gremios, etcétera, etcétera, y ha sacado una declaración de principios, dejemos un poco más allá, vamos más allá de la declaración de principios y vamos aterrizando por zonas geográficas, qué problemas hay,
¿Qué podemos hacer como privados para sacar el país adelante? Y como privados plantearle al Servicio de Rentas Internas: ok, señores, ustedes nos quieren cobrar esta lista de impuestos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nosotros implementamos este programa y denos una deducción tributaria. Trabajemos como equipo, pensemos en país, dejemos de pensar en la caja fiscal y el otro en qué contrata con el gobierno. Porque además le sale carísimo la contratación con el gobierno, porque termina cargándose la caja fiscal, más impuestos para la caja fiscal, en lugar de ser una economía más libre. Y recuerdo a alguien que decía: es preferible $1 en el bolsillo del ecuatoriano que $1 más en la caja fiscal. Alguien lo mencionaba durante algún tiempo. Bueno, con eso terminemos la entrevista. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es muy claro al hablar de que el mundo privado debe actuar, solo debe actuar de manera organizada, reunirse, llegar a acuerdos importantes como mundo privado, dejar de depender del gobierno y por lo tanto avanzar. El país necesita avanzar, necesita progresar, necesita producir, y es hora de que el mundo privado decida actuar y decida moverse y decida organizarse para plantear propuestas claras. Nos ha puesto ejemplos desde el oleoducto de crudos pesados a principios del siglo XXI, pero que vemos que no se dan más iniciativas fuertes que permitan que el Ecuador deje de depender del gobierno, deje de depender de la política. Existe, la debemos ver, la debemos analizar, pero el mundo privado trabajar y avanzar por sus propios medios. Nuevamente, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a ustedes que nos han dado este espacio y este tiempo a través de Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.